Bien, gracias y paz, queridos hermanos. Es un gusto de poder saludarles una vez más esta mañana. Gracias a nuestro Dios por poder celebrar juntos el Día del Señor, así que es un gusto poder encontrarnos una vez más. Quiero invitarles, hermanos, por favor, a que vayamos a nuestro pasaje en esta oportunidad. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Bien, hermanos, nos quedamos la vez anterior en el versículo 11 del capítulo 23. Hoy vamos a continuar capítulo 23, versículo 12 en adelante. Voy a hacer una lectura del versículo 12 hasta el 35. Usted va a seguir, por favor, en su Biblia. Dice la palabra del Señor: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno, y le dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que no dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a los 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, al gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea,
y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo que usted nos permite de reunirnos una vez más para poner atención al consejo de su palabra, para poner atención a las enseñanzas que usted está trayendo para nosotros a través del libro de Hechos. Abra nuestro entendimiento, Padre amado. Abra, Señor, nuestro corazón para recibir su palabra con prontitud, para que su palabra fluya en nuestras vidas, para que su palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y que también podamos tenerla y ponerla por obra. Bendice mis palabras, Señor. Hazme hablar solamente de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, nos encontramos en este pasaje, nos encontramos en este momento en el cual Pablo se encontraba en la torre de Antonia. Esta era una torre al costado del templo donde custodiaban ciertos soldados romanos. El tribuno particularmente era quien tenía el control y su función era mantener la paz, mantener la tranquilidad en el pueblo, en Jerusalén. Como ya hemos visto anteriormente, Pablo fue tomado por los judíos, fue casi asesinado por ellos, acusándoles de que él había ingresado a un gentil al templo, lo cual era una vil mentira. Fue así que uno de los centuriones tuvo que intervenir para quitar a Pablo y evitar que lo matasen. Pablo tiene una primera instancia de defensa en este lugar y él utiliza su propio testimonio para hablar acerca de que, para justificar en cierta medida que él no había traicionado a la nación, sino que él realmente estaba obrando lo que el Señor le había mandado. Y vemos que hay un relato de su conversión. Pero cuando él habla acerca de este llamado a los gentiles, inmediatamente los mismos judíos nuevamente tienen la intención de matarlo. Se alborotan y nuevamente el centurión quita a Pablo nuevamente de sus manos y evita que ellos lo maten. En eso, el centurión, ¿qué es lo que hace? El tribuno, ¿qué es lo que hace? Envía a los centuriones para que lo amarren y lo azoten, ¿cierto? Sin embargo, él les dice que él es ciudadano romano. Cuando ellos se sorprenden de esto, obviamente no podían tomar ni juzgar a Pablo o castigar a Pablo sin un juicio adecuado, apropiado, por el cual haya sido condenado. Por lo tanto, él tiene temor de eso. En una segunda oportunidad, Pablo presenta su defensa nuevamente, ahora frente al concilio, o digámoslo así, frente a este grupo de judíos, líderes de judíos, conformado por fariseos y saduceos. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos la semana pasada? Y de esta manera lo que ellos querían era nuevamente matar a Pablo. Pablo realiza su defensa. Y aquí la astucia de Pablo es interesante porque afirma la resurrección de tal manera que eso provoca ¿qué cosa? Que entre los mismos fariseos y saduceos hubiera conflicto. Y los ánimos fueron realmente acalorados. Hasta aquí vemos a Pablo siempre interviniendo en su defensa. Vemos a Pablo siempre interviniendo en su juicio. Lo vimos en una primera instancia frente a los judíos, lo vimos en una segunda instancia frente a Sanedrín. Cuando se produce este alboroto, el tribuno nuevamente toma a Pablo y lo ingresa a la torre Antonia y lo protege para librarlo de esta situación. El punto es que los judíos
no estaban tranquilos. Ellos querían a toda costa, ¿qué cosa? La muerte de Pablo. Ellos a toda costa tramaban la muerte de Pablo, ya sea por una o por otra manera, querían asesinarlo. Pablo intervino, Pablo dio su argumentación, se defendió a sí mismo. Pero en esta tercera oportunidad en la cual los judíos intentan nuevamente tomar a Pablo y darle muerte, la situación va a ser diferente. Porque ya Pablo no va a actuar. No va a ser Pablo quien va a calmar los ánimos. No va a ser Pablo que con cierta estrategia pueda ser liberado de esta acusación. Y no solo de esto, sino de las manos de los judíos que lo querían matar. Sino que ahora él va a poder ver la mano providencial de Dios librándolo de mano de los judíos. Va a ver a Dios mostrando su fidelidad en circunstancias de oposición. Va a poder ver la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Va a poder ver la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Porque hay algo que es natural y es propio de nuestra propia esencia como pecadores. Y es que frente a cada situación de ansiedad, quienes quieren tomar el control de las situaciones somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que queremos controlar las cosas, somos nosotros mismos que queremos darle solución a las situaciones adversas y muy pocas veces o casi nunca dejamos que Dios actúe. Cuando el Señor ha dicho que Él es fiel para su pueblo. No olvidemos, por favor, no olvidemos que quien tiene el control de todo, de quien es el soberano, es nuestro Dios. Pero muchas veces nuestros pecados nos hace dudar de su providencia, nos hace dudar de su fidelidad, nos hace dudar de su cuidado por cada uno de nosotros. Y a través del pasaje de Pablo que estamos leyendo, podremos ver la mano de Dios orquestando cada uno de los sucesos, cada uno de las circunstancias que rodeaban la vida de Pablo para librar a Pablo de la muerte y así cumplir su propio propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios ya se lo había dicho a Pablo. ¿Se acuerda el versículo 11 de ese mismo capítulo? Es necesario que Pablo pudiese testificar no solo en Jerusalén, sino que ahora también, ¿dónde lo debía hacer? En Roma. Y esa era la esperanza que abrazaba a Pablo. Cristo mismo le dijo: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. En este suceso, en este evento que estamos analizando, que estamos estudiando, hermanos, vamos a ver a Dios actuar en la vida de Pablo de manera providencial, mostrando su fidelidad para él. Entonces, quiero llevarle a pensar en 3 puntos que van a ser nuestro desarrollo del pasaje. Y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo actúa Dios en las adversidades de sus hijos? ¿Cómo actúa Dios en las adversidades de sus hijos? Primer punto, desde el versículo 12 al versículo 16, la fidelidad de Dios es a favor de sus hijos. O, en este caso de Pablo, la fidelidad de Dios en favor de su siervo. Segundo punto, el cuidado de Dios en favor de su siervo. Entonces, es el cuidado de Dios en favor de su siervo. Y en tercer lugar, desde el versículo 23 al 35, la providencia de Dios frente a su siervo. Y yo quiero dejar en ustedes este mensaje: deja actuar a Dios. Él tiene el control y su plan perfecto para su propia gloria.
Deja actuar a Dios porque Él tiene el control y su plan es perfecto para su gloria. Vamos a nuestro primer punto, versículo 12 en adelante. Y vamos a ver cómo la fidelidad de Dios se hizo presente, se hizo manifiesta en este relato, en este pasaje. Vemos a Pablo entonces, habiendo sido consolado por el Señor, que la noche que se le apareció le dijo: ten ánimo, pues que como me has testificado en Jerusalén, ahora vas a testificar ¿dónde? En Roma. Sin duda, esta instancia, este consuelo hizo descansar a Pablo. Le permitió dormir esa noche tranquilamente, sabiendo que quien tenía el control de todas las cosas era Dios mismo. Aún en esta situación tan difícil, donde hombres estaban atentando contra su vida. Pero ¿qué ocurre? Los judíos no se quedaron tranquilos. Ellos conspiraron, un grupo no menor, dice el pasaje, que fueron aproximadamente 40 hombres, ni siquiera de los líderes del judaísmo, sino que eran judíos, pero se habían propuesto y habían puesto incluso su propia vida en juego de matar a Pablo sí o sí. Dice el versículo 3, el 12, venido el día, o cuando se hizo de día, dice la Nueva Biblia de las Américas, algunos de los judíos tramaron un complot, una conspiración, formaron un tumulto. Y dice el versículo 13 que eran más de 40 que habían hecho una conjuración. ¿Cuál era la conjuración? Miren, ellos hicieron un compromiso bajo maldición. Se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. En su celo religioso, ellos pensaban que estaban de parte de Dios. Ellos pensaban que estaban haciéndolo todo bien. Incluso estuvieron dispuestos hasta a morir de hambre si no se deshacían de Pablo. Ellos se presentaron como enemigos de Dios. Se presentaron como hombres que se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Fueron donde los principales sacerdotes, donde los principales líderes, probablemente el Sanedrín, dice ahí los ancianos, para comunicarle esta determinación. Involucraron entonces a sacerdotes, y ya los vimos anteriormente con el mismo ánimo. O sea, ya no era solo un grupo de 40, sino que ahora también se sumaron fariseos, saduceos, y de alguna manera este grupo conformado de Sanedrín, y le dice: ahora pues vosotros, con el concilio, con el Sanedrín, requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros a Pablo. ¿Y cuál era la intención? La intención no era realmente inquirir algo sobre Pablo, sino que dice el versículo 15, como que queréis indagar algo más acerca de él. Como que queréis indagar. Ellos estaban maquinando algo tan terrible que decían: ustedes vayan donde el tribuno, díganle que queremos ver a Pablo, vamos a aclarar esta situación, pero cuando lo estén trayendo, dice que nosotros estaremos listos, dice el versículo 15, estaremos listos para matarle antes de que llegue. Y es interesante porque ellos de alguna manera lo que querían era mantener en secreto esto. Aunque Lucas se preocupa de revelar en 3 ocasiones que eran 40 hombres que estaban en ayuno, que habían hecho este juramento. Y un grupo de 40 personas en ayuno no pasan desapercibidos. Pero ellos querían pasar desapercibidos. Ellos querían mantenerse en privado, en secreto. La idea era dar muerte a Pablo. Entonces vemos a Pablo nuevamente en esta situación de adversidad, atentando contra su vida. Pablo no estaba enterado de esto. Pablo no sabía nada de esto. Todo lo que se estaba maquinando fuera del templo, fuera de esta fortaleza Antonia. Pero había alguien que sí sabía. Había alguien que sí estaba enterado de lo que estaba ocurriendo. Y ese era el Señor. Miren lo que dice el versículo 16.
Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. De manera inimaginable, providencial, un familiar del apóstol, un sobrino de Pablo, que probablemente estaba siguiendo los mismos pasos de su tío. Él probablemente desde Tarso también traído a Jerusalén para ser educado a los pies de los grandes maestros de la ley. Por esa realidad o por esa situación, este joven se entera de lo que está ocurriendo. Porque esto, ¿dónde se está maquinando? ¿Dónde se está planeando? En el seno del Sanedrín, en el seno de los fariseos, de los ancianos, de los judíos. Entonces este joven, de manera inesperada, no se nos dice que haya sido un creyente, probablemente no, pero Dios utilizó a este joven para revelar este plan maquiavélico de los judíos en contra de Pablo. Inmediatamente el joven fue y dio aviso a Pablo. Entonces lo que los judíos ignoraron por completo era que el Señor tenía el control de todas las cosas. Y Él estaba fiel a su siervo. El Señor era fiel a Pablo. Y nada queda fuera de su control. Dios estaba del lado de Pablo. Por lo tanto, lo que los judíos estaban planeando a escondida, no era posible esconder de Dios. ¿Qué dice el Proverbio 21? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Los judíos, ¿qué estaban haciendo? Oponerse al propósito de Dios. Si el Señor ya había confirmado su propósito con Pablo, también sería fiel para guardarlo frente a las acechanzas malignas. Porque la fidelidad de Dios es reflejo de su carácter. Dios actúa de acuerdo a su propia naturaleza. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. Y Él no puede actuar de otra manera, porque sería un atentado contra su propia esencia. Entonces la fidelidad de Dios es que Dios está ahí, está junto a su pueblo. Y es inmutable, y dice el Salmo que Jehová está en los cielos y allá llega tu misericordia y tu fidelidad. Por lo tanto, lo que Pablo necesitaba hacer era ¿qué cosa? Confiar en la fidelidad de Dios. Hermanos, el consuelo cristiano no es que nosotros seamos fieles a Dios, ese no es lo que nos consuela, sino que Él es fiel a nosotros. En una cultura donde nosotros vemos que el hombre, la naturaleza humana, ¿qué hace? Rompe sus compromisos, rompe su compromiso, su palabra, fracasa y rompe su pacto matrimonial. Incluso algunos rompen su pacto con las iglesias mismas. Pero Dios permanece inamovible. Y Él es digno de toda confianza para cada uno de sus hijos. Y Él no altera su fidelidad porque es su esencia, su naturaleza. Pero por otro lado, en contraste con esto, ¿quién está el hombre? El hombre cuya infidelidad solamente muestra su pecado. El hombre no es alguien confiable. El hombre no es alguien en quien alguien pueda depositar su confianza, porque el hombre puede engañar. Incluso algunos que se han comprometido con ser fieles a la palabra de Dios terminan tergiversando el mensaje del Señor. El pecado entonces ha cautivado tanto al hombre que actúa conforme a su propia naturaleza, o sea, falsedad. Y así vemos falsedad ¿dónde? Vemos falsedad en la política, vemos falsedad en la publicidad, vemos en las cortes, en los juicios, en todo lugar, porque la humanidad está llena de engaño. ¿Y quién es el padre de mentiras? Satanás. Y está engañando personas y las personas siguen el ejemplo. En cambio, Dios muestra su carácter para su pueblo. Dios muestra su carácter para Pablo. Y la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Dice Pablo a Timoteo:
si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios se encarga de mostrarnos su fidelidad. Lamentablemente, nuestro pecado no nos deja esperar en Él. Nuestro pecado no nos deja confiar en Dios y comenzamos a dudar de su palabra. Y tenemos que escuchar palabras como las de Cristo, diciendo: lo que hago tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Como Isaías diciendo: porque yo Jehová soy, por medio de Isaías diciendo: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pablo estaba viendo la fidelidad de Dios en el momento más adverso de su vida, el momento más difícil, donde él no podía hacer absolutamente nada que estuviera en sus manos. Dios estaba controlando las cosas. Cuando la adversidad golpea, hermano, cuando todo parece incierto, no debemos medir la fidelidad de Dios en lo que vemos. No podemos medir la fidelidad de Dios en las circunstancias, en lo que está pasando, sino que la fidelidad de Dios nosotros la tenemos que ver en lo que Él ha dicho por su palabra. Y Pablo recibió palabra del Señor y Él le dijo: llegarás a Roma a predicar. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Sus promesas, hermanos, las promesas de Dios son seguras. Son seguras y debemos visualizarlas aún en los momentos difíciles. Entonces Dios actuó fielmente para Pablo aún en esta circunstancia de oposición. Pero no solo Dios estuvo ahí, sino que Él también ahora cuida a Pablo de esta acechanza, de este peligro. Y vamos a ver el cuidado, nuestro segundo punto, el cuidado de Dios en favor de su siervo. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso. Pablo no estaba en calidad de convicto. Él era romano, necesitaba un juicio, pero estaba custodiado para ser protegido en esta fortaleza de Antonia. Este lugar era un lugar donde la gente podía acceder con ciertos, sin duda, observaciones, cierto cuidado, pero a Pablo se le permitía tener visitas, se le permitían hacer encargos, como en el caso de esta visita del joven, del sobrino de Pablo, quien entra a la fortaleza, habla con Pablo y le cuenta todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo único que hace Pablo es permitir que lo que Dios está haciendo siga su curso. Porque le dice al centurión: toma a este joven y llévalo ante el tribuno. Pablo estaba confiado que las noticias que traía este joven eran una obra divina de cuidado para él. Era una obra en la que Dios estaba mostrando su cuidado con él. Por lo tanto, él no se interpone. Lo único que hace es visualizar: Dios está obrando. ¿Y él qué hizo? Condujo a este joven hacia allá. Él no tomó partido. De alguna manera Dios estaba cuidando al apóstol. Y mire, Dios trajo a este joven con las noticias, pero además el centurión no puso ningún problema. Versículo 18. Entonces él, tomándole, le llevó al tribuno. Podría haberse puesto algún percance, algún problema, pero inmediatamente Lucas no nos dice que el centurión haya puesto algún problema, sino que inmediatamente lo tomó y lo llevó ante el tribuno. Y le dijo al tribuno: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Es muy probable que la actitud del centurión haya sido porque la voz se debe haber corrido de que Pablo era ciudadano romano. Y eso es muy probable. Y es por eso que, siendo ciudadano romano,
el centurión no tuvo ningún inconveniente en llevar a este joven. Y no solo eso, sino que ahora el tribuno recibe con bien a este joven. Versículo 19, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y es así como el joven entrega toda la información. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Pero este joven advierte al tribuno. Tenemos los centuriones, que era este grupo de hombres que estaba encargado de 100 hombres, de 100 soldados, y el tribuno que estaba a cargo de estos, y era el líder de esta fortaleza, y le comenta, ¿sabes qué? Los judíos están tramando algo. Ellos quieren llamarte a una asamblea mañana por la mañana, como que van a inquirir alguna cosa acerca de Pablo. Versículos 20, vemos eso. Como que van a inquirir. Pero por la fuerza lo que van a hacer, van a tomar a Pablo y lo van a matar. Por eso el joven en el versículo 21, ¿qué le dice? Pero tú no le creas. Y le da el motivo. ¿Por qué no debe creer? Porque estos 40 hombres que le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no beber ni comer hasta que le hayan dado muerte, ahora están listos esperándote o esperando tu promesa o tu respuesta. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el joven? Hay personas, judíos afuera, que están esperando una respuesta tuya, pero tú no le creas porque lo que ellos están maquinando es la muerte del Pablo. Obviamente el tribuno había entendido el mensaje, por eso le dice a este joven algo: no le digas a nadie. Y se fue. Obviamente sería terrible para este tribuno que un ciudadano romano, bajo su cuidado, fuera asesinado sin un debido enjuiciamiento. Sería un problema para él. Pablo era ciudadano romano. Pero cada uno de estos eventos, hermanos, cada uno de estos eventos, el joven, el centurión, el tribuno, todo lo que está ocurriendo es la manera en que Dios cuidó a Pablo y lo resguardó. Y esa fidelidad de Dios ahora se materializó en eventos, en sucesos particulares que permitieron a Pablo estar confiado en Dios. Hasta ahora yo les había dicho que Pablo había intervenido en todas sus defensas, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué tenía que hacer Pablo? Esperar en Dios. Y eso es difícil. Es difícil porque ¿qué hacemos nosotros? Nos vemos desesperados. Inmediatamente, ¿qué buscamos? Buscar soluciones. Hacer esto otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dudando de la fidelidad de Dios. Y Dios puede usar medios inesperados para el cuidado de su pueblo. Dios no dejó a la suerte a Pablo, a esta comitiva judía que quería de alguna manera matarlo, sino que frente a esta situación y una serie de acontecimientos, Dios procuró el cuidado de Pablo. Y Pablo confiaba plenamente en Dios. Es en las dificultades, mi querido hermano, en las adversidades, cuando necesitamos esperar en Dios. Necesitamos tranquilizarnos, bajar nuestra ansiedad, evitar que nuestro pecado nos haga interferir en cierta medida en los planes de Dios. Pero Dios de manera inimaginable es capaz de sorprendernos. Lo hizo con Pablo, un joven que probablemente ni siquiera era creyente. Dios usó un centurión que no puso ningún obstáculo y un tribuno atento a las circunstancias. Fueron situaciones que providencialmente ocurrieron para el cuidado de Pablo. Saber, mis hermanos, lo difícil para nosotros es que Dios no actúa como nosotros queremos que actúe. Él no se limita a que las cosas se hagan a nuestra manera. Muchas veces el cuidado de Dios es sencillo. Es por medio de hombres, por medio de mujeres, por eventos, situaciones que parecen ordinarias.
Pero ¿sabe qué? Lo glorioso de esto es que por más pequeño que sea lo que esté ocurriendo, está bajo el control absoluto de Dios. Y podemos descansar que no hay quien escape de su plan. Y hay un cuidado paternal de Dios por sus hijos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Dejar actuar a Dios. Pablo recibió a su sobrino, lo pudo ver y cuando lo vio con esta información se dio cuenta de que Dios estaba cuidando, que Dios estaba obrando. No obstante, no se quedó de brazos cruzados, sino que lo único que hizo fue dirigir a este joven a quien tenía que llegar. Pablo no sabía cómo Dios iba a obrar en él, pero sin duda podemos meditar en el Salmo 37. Si puede ir ahí unos momentos. Mire lo que dice este Salmo. Y es lo que tantas veces nos cuesta como creyentes. El salmista exhortó diciendo, versículo 37, capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Versículo 7, y esto nos cuesta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Versículo 34, saltémonos varios versículos. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero la salvación, versículo 39 ahora, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperan. Sencillo, el Señor diciéndonos, ¿qué debemos hacer? Confía en el cuidado de Dios. Confía en el Señor. Guarda silencio y espera en Él. Difícil. Difícil porque nuestra naturaleza, ¿qué busca? Siempre tener la última palabra. Siempre tener el control de las circunstancias, tener el control de las cosas. Pero hay situaciones, hay momentos en la vida que Dios nos hace pasar las adversidades solo para que contemplemos su fidelidad en nosotros. Cuando nosotros nos vemos amenazados, tenemos la tendencia natural al control de todas las cosas. Forzar algunos resultados, anticipar movimientos, asegurar que todas las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero ¿sabe? Cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos que dejar nuestras manos a un lado y que Él haga lo que tenga que hacer. Porque la solución a la adversidad no está en nuestra astucia, sino en la soberanía de Dios. Pablo lo entendió así. Pablo estaba viendo y Dios lo estaba cuidando. Entonces Dios fue fiel para su siervo, tuvo cuidado de su siervo. Y por último, mi hermano, Dios dominó todos los eventos, todas las situaciones para que se cumplieran los propósitos divinos. La providencia de Dios en favor de su pueblo. Versículo 23. Versículo 23. El tribuno ya se enteró de lo que estaba ocurriendo. Y actúa inmediatamente. Manda a buscar a los 2 centuriones y le da la siguiente indicación. Preparen para la hora 3:00 de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. La hora 9 aproximadamente era las 21 horas, después de 3 horas de que haya oscurecido. Y le llama entonces que traigan, 2 centuriones, un centurión estaba a cargo de 100 soldados, por lo tanto 2 centuriones son 200, pero además de eso 200 lanceros y 70 jinetes. O sea, casi un ejército completo para resguardar
a Pablo y conducirlo ¿a dónde? Hasta Cesarea. ¿Quién estaba en Cesarea? Estaba Félix, el gobernador de Judea. Félix era quien gobernaba en aquel entonces aproximadamente desde el año 52 en adelante, después de Cristo, y tenían que llevarlo desde Jerusalén hasta Cesarea, que era una ciudad costera. Ahora, esta comitiva no solo llevaría a Pablo, sino que también llevaría una carta, donde vemos que de este tribuno, por primera vez vemos su nombre, se presenta como Claudio Lisias, y ¿a quién le habla? Al excelentísimo gobernador Félix. ¿Quién era Félix? Bueno, ya dijimos, gobernador de la provincia de Judea, pero es interesante porque este Félix había sido un esclavo y que poco a poco escaló hasta tal punto que hoy día ocupaba un lugar predominante en el imperio. Pero lamentablemente los antecedentes de Félix no eran muy buenos. La historia dice que él era bastante cruel y bastante lujurioso. De hecho, se casó con 3 mujeres o tuvo 3 esposas. Pero el motivo del tribuno para llevarlo allá era porque necesitaba que Pablo, como ciudadano romano, tuviese un justo juicio, como era propio de los romanos. ¿Y qué hace el tribuno? Envía una carta y le comenta todos los sucesos. Dice, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, Pablo estaba corriendo un gran peligro ahí en la torre. No pudo solucionarlo el tribuno, lo envió donde el gobernador de Judea. Lo interesante es que Claudio Lucius no le cuenta todo lo ocurrido. Dejó algo fuera. Él dejó fuera el hecho que casi lo azota. ¿Sí o no? Él no le cuenta eso al tribuno. Le dice, no, yo me di cuenta que era romano, lo saqué de ahí y te lo envío para que tú lo juzgues correctamente. Pero había algo más allá, había un detalle importante que él no le contó. Y era que él casi lo azota. Obviamente no era algo que necesitaba transmitirle al gobernador. Lo que sí sabemos es que el tribuno le explica a Félix por qué él cree que Pablo, o por qué deriva a Pablo a este lugar. ¿Por qué lo deriva al gobernador? Porque no encuentra ninguna situación que lo digno de acusar, digno de enjuiciar. Dice el versículo 29, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía de muerte o de prisión. Probablemente ya se dio cuenta con la situación ocurrida entre la discusión farisea-saducea, que eran temas de ellos, eran temas de la religión, que probablemente ingresó alguien al templo que no correspondía, o que éste creía que resucitaban o otros no resucitaban. Pero el alboroto provocado había puesto a Pablo en peligro. Por lo tanto, como a él se le informó esta situación, como a él se le dio se le transmitió esta concesión, este acuerdo, este complot de parte de los judíos, dice, he tenido que enviártelo a ti, intimando también a que los acusadores que traten delante de ti lo tengan contra él, pásalo bien. Y ahí está la carta. Probablemente Lucas no tuvo acceso a la carta completa, pero sin duda, más o menos la carta decía eso. Los romanos tenían un serio sistema judicial, por lo tanto, no podían, así de sencillo, condenar a Pablo y dejar que muriera en manos de los judíos. De hecho, gran parte del sistema judicial de los romanos fue heredado a la cultura occidental. Y ahora entonces todo este contingente de soldados lleva a Pablo y la carta que enviaba el tribuno a Félix. Se nos dice que el viaje más o menos que era bastante largo, porque dice que a la noche pasaron toda la noche, salieron a la noche y llegaron primero a una ciudad o a un lugar llamado Antipatris, más o menos a unos 56 kilómetros desde Jerusalén. Estaban
Jerusalén, dirigiéndose a Cesarea, ciudad costera. A casi la mitad del camino se va a encontrar esta ciudad Antipatris y los soldados llegan hasta aquí. Los soldados llegan hasta aquí y al día siguiente, dejando solo que los jinetes llevaran a Pablo hasta Cesarea. No sé si me estoy explicando. Jerusalén, Antipatris, que había sido una ciudad fundada por Herodes el Grande, y la puso era una ciudad romana que recibió el nombre del padre de Herodes el Grande. Llegan hasta aquí toda esta comitiva y después, para continuar el viaje, solo van con él los jinetes y el resto se devolvió a Jerusalén. Al llegar a Cesarea, desde Antipatris a Cesarea, aproximadamente son unos 43 kilómetros. Y dejaron a Pablo y se lo presentaron a Félix. Dice el versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Félix lee la carta y al leer la carta le interesa su procedencia. Porque lo correcto era de que el gobernador de la provincia de donde era Pablo se ocupara de la situación. Cuando se ve enterado de que Pablo era de Cilicia, él dice: yo voy a tomar el caso, voy a esperar a que lleguen quienes te acusen. Versículo 35, y le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era una residencia oficial del gobernador romano en una provincia imperial. Era un lugar de lujo porque era donde podían gobernar y pernoctar y quedarse ahí. Ahí quedó Pablo. ¿Qué es lo que le dice Félix? Vamos a esperar a que lleguen quienes te acusen. Pero yo le quiero llevar a pensar en esto, hermano. Cada uno de los sucesos ocurridos estaban siendo orquestados providencialmente por Dios. Partiendo desde el inicio, la información de parte del sobrino de Pablo, la inmediatez de actuar del centurión, la inmediatez de actuar del tribuno, la comitiva que acompañaba a Pablo, la carta que envía el tribuno a Félix, la recepción de Félix y su determinación de seguir un protocolo romano para enjuiciar a Pablo. Todos estos eventos, ninguno era casualidad. Ninguno. Dios providenció cada uno de estos para que Pablo pudiese ser conducido en última instancia a Roma, donde Dios había dicho que iría. La providencia de Dios no se equivoca. Lo que ocurre a nuestro alrededor es solamente la manera en que Dios tiene providencialmente de cumplir sus propósitos en sus hijos, de cumplir sus propósitos en su pueblo. Los planes divinos se llevan a cabo, hermanos, no importando opiniones de hombre, no importando la intervención satánica, sino que se llevarán a cabo. Y a ninguna de sus criaturas Dios le preguntará: ¿lo hacemos? El hombre solo tiene derecho a visualizar, a contemplar la fidelidad de Dios. Y los creyentes tenemos que confiar que la providencia de Dios en favor de su pueblo es solamente conforme a su propósito. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, yo sé que usted lo conoce. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué hace Dios con los que aman a Dios? Los ayuda para bien con distintas circunstancias. Le pregunto y te pregunto, hermano, ¿realmente crees esto?
¿Crees verdaderamente que Dios hace todas las cosas en favor de su pueblo y para la gloria suya? Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿por qué dudas y afliges tu alma en la adversidad? ¿Por qué no dejas actuar a Dios? ¿Por qué quieres hacer tu propia voluntad? Incluso en las situaciones adversas de nuestra vida, las cuales no le hallamos explicación, son providencia de Dios en favor de nosotros para la gloria de su nombre. Pero muchas veces a nuestro pecado no le gusta aceptar esto. Y creemos intelectualmente en la providencia de Dios, pero mediante cuestionamiento, desconfianza, ansiedades, estamos dudando de la providencia de Dios. Por eso, hermanos, confiar en la providencia de Dios es más de que un conocimiento intelectual, sino que es un acto de adoración. Significa descansar en que Él jamás comete un error y que incluso cuando hoy no entendemos todo el propósito, sabemos que un día lo contemplaremos porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nos da pasos en falso. Experimentamos situaciones difíciles, pero Dios se encarga de darnos la solución. Dios nos dice, espera en Jehová. ¿Qué decía el salmista? Guarda silencio, confía en Él. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento es finito. En cambio, el de Dios es sobrenatural. Y Dios cumple su propósito porque su palabra es fiel. Mediante el relato de Hechos capítulo 23, este relato histórico de las conspiraciones judías, manifestó Dios su fidelidad, manifestó el Señor su cuidado en tres aspectos: su fidelidad, cuidado y providencia. Pablo descansó en la promesa del Señor. Es necesario que te fijes también en Roma. Dios había sellado una promesa con Pablo y ningún hombre, ni grupo de hombres, ni ningún juramento hecho por los judíos podría anular los planes de Dios. Ninguno. Y es así como Dios también en nosotros ha prometido, y lo que ha prometido lo cumplirá. Porque su fidelidad, hermano, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nosotros, sino de su carácter inmutable, de su perfecto amor por sus hijos. Pablo no quedó a merced del peligro, sino que Dios lo guardó, lo cuidó de maneras impensables. Dios también cuida de nosotros y de manera impensable. De manera en que nosotros no logramos verlas, de manera en que para nosotros son invisibles. Pero Dios por medios comunes e incluso por medios extraordinarios sostiene nuestras vidas para cumplir su plan. Porque Él no improvisa, cada uno de sus detalles está determinado en su plan perfecto. Los creyentes confiamos en Dios, sabemos que Él es fiel y que Él cuida de los suyos. Pero hay algo que yo no puedo dejar de decir en esta tarde, hermano. Y algo que no podemos ignorar. Solo quienes están en Cristo Jesús pueden descansar en la fidelidad de Dios. Solo ellos pueden encontrar paz. Solo ellos pueden encontrar consuelo. Solo ellos pueden confiar en la fidelidad de Dios. Pero aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han creído en Él, ni se han entregado, ni se han arrepentido, corren el mayor de los peligros, porque Dios se mantendrá fiel, pero para cumplir su juicio sobre ellos. Porque la santa y justa ira de Dios caerá sobre aquellos que no se han arrepentido.
Pero la buena noticia es que Dios permanece fiel para aquellos en quienes creen. Y envió a Jesucristo su Hijo en rescate y derramó su sangre para que nosotros podamos creer y ser salvos por medio de Él. Él murió y resucitó y hoy día está sentado en el cielo y reina sobre toda la creación. Y ese mismo Dios de Pablo, el mismo Dios nuestro que hoy día te hace la invitación. Reconoce tu pecado, tu incapacidad de salvarte a ti mismo y la necesidad de Cristo. Y pon tu confianza en Él como el único camino a la vida eterna. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de arrepentimiento y confiar en el Señor. Para terminar, hermanos, Dios es fiel. Cuida de nosotros. Gobierna providencialmente en cada detalle. ¿Por qué tienes que vivir con ansiedad? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué intentas controlar todas las cosas y no dejas que Dios dirija? Pablo nos enseña y nos invita de alguna manera a soltar el timón de nuestra vida y dejárselo al Señor y descansa de que su dirección nunca falla. Y quiero terminar con esto. El Dios que fue fiel con Pablo es el mismo que gobierna tu vida hoy. Ríndete, descansa en Él y vive para su gloria. Oramos. Bendito Dios, damos muchas gracias. Vemos su providencia.